valores incoherentes, puede ser la creación de un índice, ¿sí? Un índice único, ¿eh? Un índice único. Por ejemplo, por quill, ¿sí? Yo creo un índice único por quill, ¿sí? Y de esta forma la base de datos va a estar controlando que yo no pueda incorporar ya de manera automática, no pueda incorporar dos quill iguales, ¿sí? Si bien esto, al ser un varchar, yo podría poner dos quill iguales con un espacio al final y la base de datos me va a tomar como que son diferentes, ¿sí? O con un punto, o con, digamos, si el número de documento lo escribo con punto o sin punto, la base de datos me lo va a tomar. Es decir, no es 100% efectivo, ¿sí? Lo único que me dice es que la columna quill va a ser única. ¿Sí? No es una clave, pero va a ser única. ¿Sí? Esa sería una otra validación que se podría incorporar en la base de datos. ¿Sí? Aquí tengo el quill, ¿sí? Y lo que más flexibilidad me da justamente son los disparadores, ¿sí? Los triggers, ¿sí? Que se encuentran ya, que los podemos definir en la tabla, ¿sí? Al momento de crear la tabla. ¿Qué ventajas tiene aplicar todas estas restricciones en la definición de la tabla? Bueno, uno es que, justamente lo que veníamos diciendo, si se saltan los controles aquí en el formulario, si se saltan los controles en el PHP, bueno, en la base de datos no van a saltar. Digamos, en la base de datos van a saltar, ¿sí? Van a saltar esos controles. Independientemente que los datos vengan desde un PHP, ¿sí? O bien, si yo quiero, digamos, si hay algún programador descuidado, o algún desarrollador que quiere insertar datos en la base de datos. ¿Sí? No sé si se entiende eso. Es decir, yo puedo insertar datos en mi tabla persona desde la aplicación o bien desde el administrador de la base de datos, como hice yo con este registro. ¿Sí? Como voy a insertar, yo puse controles acá en el PHP, puse controles aquí en el formulario y resulta ser que mi base de datos, yo vengo acá, le pongo 1, 2, 3, 4, ¿sí? Quill, lo que sea, y le doy continuar y me va a guardar. ¿Sí? Me guardó directamente. ¿Sí? Acá, a ver, ¿dónde está? Acá, ¿vieron? Y los controles que yo puse en el PHP y los controles que puse en el formulario, ¿qué pasó? Al Pepe, porque mis datos están completamente inconsistentes, ¿sí? Entonces, el hecho de manejar controles aquí en la base de datos me va a garantizar que los datos se almacenen correctamente o de manera coherente o consistentemente, sea desde la aplicación o desde el administrador de la base de datos, ¿sí? del programa. En este caso estamos usando PHP Podemos utilizar SQL Developer, Workbench, podemos utilizar inclusive podemos hacer una aplicación externa que no esté en PHP. Cualquier aplicación que se conecte a mi base de datos, por más que si yo programé controles en PHP, validaciones en PHP, validaciones en el HTML, y después resulta ser que otra aplicación, digamos una aplicación móvil, supongamos,
que no implementa ninguno de esos controles, inserta en la base de datos valores, ¿sí?, inconsistentes. ¿Sí? No sé si ven por ahí la importancia de las diferentes instancias de validación que tiene, que puede llegar a tener nuestra aplicación. En este momento ustedes están en condiciones de poder entender esto, ¿sí? Y de darle la importancia que se merece, ¿sí? No sé si se entiende. Entonces, vieron que el formulario de nuestra aplicación, las validaciones que nosotros hacemos aquí, es solamente la punta del iceberg. La punta del iceberg. Porque vemos que los datos que se insertan en una base de datos no necesariamente van a venir desde un formulario, ¿sí? El programador puede hacer un insert, viene acá SQL, escribe insert, tal cosa, y las validaciones de tu formulario, ¿dónde están? Acá. Chau tu plata. No. O si se saltaron los controles aquí, y vengo acá, y esto me inserta, así plano como recibe, chau también. Chau. A ver. ¿Te interesó, Rodrigo, el tema de los triggers? ¿Sí? Es interesante. ¿Por qué? Porque, fíjense, mucha lógica, yo podría estar tranquilo de esto y de esto, si sé que en mi base de datos hay un trigger que me controla el nombre y apellido, el query, la fecha de vencimiento y el correo electrónico. Pero ¿qué pasa? Para que el usuario obtenga una respuesta, yo tengo que darle guardar acá, tiene que procesarse el PHP, tiene que enviar los datos a la base de datos y recién ahí me devuelve el error, ¿no es cierto? El lenguaje que se utiliza en los scripts, a ver un poquito, es una mezcla de, en Oracle, aquí se programa en un lenguaje que se llama PL/SQL, ¿sí? Yo creo que debe ser similar, no conozco de este lado, por eso le digo, nunca lo programé, pero si MySQL lo compró Oracle, es muy probable que aquí exista algo similar a lo que es PL/SQL. No sé si alguien tiene por ahí experiencia pero aquí podemos tener sentencias de, ¿cómo es? Estructuras de control de flujo, ¿sí? Tenemos while, tenemos if, tenemos for, ¿sí? Y podemos utilizar sentencias, sentencias de SQL. Así que es un terreno muy interesante el de la programación en la base de datos, ¿sí? Porque esto ya es programación del lado de la base de datos. Esto es independiente de la aplicación, ¿sí? Si alguna aplicación, sea cual fuera,
¿eh? Una aplicación de escritorio, un punto .exe, una aplicación web, una aplicación móvil, un servicio web, lo que sea, que quiera insertar datos en mi base de datos, sí o sí va a pasar por este proceso, por este disparador. ¿Sí? Entonces, como que yo estoy más seguro, más eh, tranquilo, yo estaría más tranquilo, ¿sí? Sabiendo que del lado de la base de datos existe un disparador o reglas que se ejecutan cuando se insertan, se modifican o se eliminan registros. ¿Sí? Más allá de las básicas que incorpora la base de datos, que son las restricciones de integridad, las de referencia, etc. ¿Sí? O sea, que no pueda eliminar un registro padre que tiene hijos y esas cosas. ¿Eh? De integridad referencial sería, ¿no? Eh, y también me estoy protegiendo de los programadores. ¿Eh? Programadores que por ahí utilicen el cliente para insertar, modificar datos. ¿Sí? En los triggers se puede, a mí me gusta programar las auditorías en los triggers. ¿Sí? Programar quién modificó tal registro, cuál era el valor anterior, cuál es el valor actual que se está insertando, o cualquier cosa que cualquiera nomás no pueda modificar, o si modifica que quede registrado qué hizo, digamos, para poder, porque después viene la pregunta, pero ¿y quién le cambió el tipo de destinatario para que pueda pagar? Claro, ¿eh? Eso pasa. Y si no hay un log, digamos, algo que guarde la aplicación, eh, se complica. ¿Sí? Entonces esas son cuestiones por ahí, quizás no la veamos nosotros ahora, pero que ustedes la deberían tener en cuenta a la hora de desarrollar. ¿Eh? Se pueden tener validaciones. ¿Eh? Fíjense cómo quedaron las validaciones ya en nuestro formulario. Lo que era algo que para nosotros parecía irrompible, no sé cómo llamarlo, eh, resulta ser que ahora estos controles se pueden saltar, inclusive tendríamos que hacer validaciones y ahora también se introdujo la base de datos. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a utilizar nosotros? ¿Qué vamos a utilizar? Y vamos a utilizar, me parece, tendríamos que utilizar validaciones JavaScript aquí en el formulario y validaciones en el PHP. ¿Sí? No sé qué les parece a ustedes. No meternos acá en programación del lado de la base de datos. ¿Sí? O aquellos que quieran hacer controles o validaciones mediante trigger, lo pueden hacer. ¿Sí? Profe, una pregunta así de curioso nomás. Eh, ¿Qué riesgo tendríamos nosotros si cuando diseñamos o programamos algo, obviamos la parte del trigger, digamos, y hacemos solamente JavaScript y PHP? ¿Qué riesgo? Sí, sí. O sea, Sí, aparte de lo que dijo del administrador que puede cargar cualquier tipo de dato y le va a aceptar por más que esté mal, digamos. claro. Sí, si no programamos los triggers no pasa nada. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Siempre y cuando tu aplicación haga esa validación. ¿Sí? Agregarle controles en esta instancia del formulario y agregarle controles en esta instancia del PHP. ¿Eh? Por si por ahí se saltó algún control aquí. Si se saltó algún control aquí, bueno, va a disparar el mensaje acá. Eh, eh,
Lo que sí vamos a tener que hacer es por ahí capturar, capturar los mensajes de la base de datos. Que nosotros, si nosotros llegáramos a programar en la base de datos, esto me dispara como si fuera una excepción también, una excepción que tendríamos que capturarla dentro del código PHP. ¿Sí? O sea, el PHP lo que va a hacer es, bueno, yo te envío el insert, ¿no es cierto? Pero vimos que PDO va a tratar los errores en la base de datos como excepciones. Eso lo vimos en el, acá le estamos diciendo, en la conexión, ¿sí? Con este parámetro le estamos diciendo que PDO maneje los errores como si fueran excepciones. Y para manejar la excepción vamos a tener que utilizar un try catch. Este getMessage va a contener el mensaje que me envía la base de datos. O sea que ya está prácticamente todo pensado. ¿Sí? Bueno, profe, entendí. No, no pasa nada si no, o sea, no pasa nada si no programamos nada. Podemos hacer nuestro formulario así como lo hice yo, el PHP así como yo lo hice. De hecho, todo esto que hicimos no valía absolutamente nada. ¿Sí? Eso tampoco, y en la base de datos tampoco está nada. ¿Sí? Así es que tendríamos que incorporar las validaciones aquí, aquí, y en la base de datos lo mínimo. ¿Qué sería lo mínimo? Bueno, lo mínimo sería lo que especificamos, que el apellido y el nombre no sea nulo, que el quill no sea nulo, y la fecha de nacimiento lo dejaríamos así nomás. ¿Sí? Esto lo validaríamos en la aplicación, la fecha de nacimiento y el email. Y el quill, si quieren, lo pueden dejar así como índice único, de tal forma que no se puedan ingresar quill. Yo no sé si se pueden repetir los quill. ¿Alguien sabe eso? Muy difícil que se repita el quill. Creo que sí, es único, sí. Sí, los DNI sí se pueden repetir, ¿sí? Pero el quill en principio no. Yo no estaría tan seguro, ¿sí? He visto cosas raras con los quills, así que sí, los DNI se repiten, ¿sí? Puede haber un DNI para un femenino y un masculino, como dice la policía. Sí, 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 sí. Sí. No, no nos confiemos de esas reglas, ¿sí? Bien. Entonces vamos a implementar, ¿sí? Los que no hayan implementado el alta de persona, háganlo, ¿sí? Incorporen las validaciones en el formulario y en el PHP. Antes de insertar, ¿sí? Sería aquí. Y al igual que en JavaScript, nosotros podemos crear funciones aquí, validar
Por ejemplo, validar nombre. Le pasamos el nombre. Sería apellido y nombre. Podemos pasar el apellido y el nombre. Y definir más abajo, o arriba, aquí, podemos declarar las funciones que vamos a utilizar. Función, validar nombre, que va a recibir un nombre, y aquí hacer la validación. ¿Sí? Sí, por ejemplo, nombre. Vamos a poner igual a vacío. Vamos a retornar falso. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner en nuestra validación, vamos a poner si no es un nombre válido, ¿qué hacemos aquí? Por ahora lo que podemos hacer es, en DAI, digamos, la idea sería crear un mensaje. Creo que Lautaro hizo algo así. Creaba un mensaje y después ese mensaje lo ponía, y creo que y lo hizo él. Sí, qué crack. Ese mensaje, si el mensaje, en este caso, hacemos todas las validaciones y acá, esto iría, esta es la definición de la función, ¿sí? Entonces, si el mensaje, acá lo que voy a hacer es preguntar si el mensaje es vacío, es decir, no hubo ningún error, ejecuto mi sentencia de actualización, eliminación, etc. ¿Sí? Si no, no hago nada, o sea, si el mensaje es vacío, en realidad hago el insert, el update, y si no, sigue el script y me va a mostrar el mensaje en el HTML. ¿Sí? O sea, tendría que hacer referencia a ese mensaje. Para no finalizar, el nombre de usuario es, perdón, no el nombre de usuario, el nombre de la persona es incorrecto. ¿Sí? Y así con todas las validaciones. ¿Sí? Validar email. ¿Sí? Mensaje. El email es incorrecto. Y así con todas las validaciones. ¿Sí? No importa. Bien. Y aquí no tendríamos nuestra función de vuelta.
Para las validaciones, fíjense, si van a W3 Cool, Validator, W3 Cool, ¿cómo se llamaba? Validation Form. Acá está, este. A ver. Hay una función que se llama filter bar, en PHP, filter bar, al que nosotros le podemos pasar el email, ¿sí? Y una constante que se llama filter validate email, ¿sí? Esto ya hace directamente la validación para que este correo electrónico sea un correo electrónico válido, ¿sí? O sea, esté bien conformado. Y podemos utilizar la función playMatch para validar, por ejemplo, un string con una expresión regular. O sea, podemos utilizar la misma expresión regular que utilizamos en JavaScript, la podemos utilizar en PHP para validar lo que queramos, ¿sí? Los strings que queramos. Fíjense, check if name only contain letters and white space. Esta es la expresión regular para verificar que un nombre solamente contenga letras y espacios en blanco. Aquí habría que incorporarle la ñ. Ya tenemos. Es muy parecido, muy parecida la validación a lo que nosotros vimos en JavaScript. ¿Sí? Fíjense, acá están las reglas de validación, el nombre es requerido. Bueno, podríamos seguir este ejemplo, ¿no? Y aplicar las reglas de validación. Para el miércoles vamos a... preparen entonces, o sea, hagan el ABM de persona e incorporen las validaciones de JavaScript en el formulario y en el PHP. ¿Sí? Sería para el apellido y el nombre, para el quill. Para el quill hay un algoritmo que yo les voy a... Si pueden encontrar el algoritmo de validación de quill, o si no, yo les voy a dar, suelo tener ahí cómo validar un quill. Validar por lo menos que esté bien conformado, ¿sí? No que tenga que tenga la forma, 20 guión, número de documentos, guión y un número. No, eso no. Sino que el número, que el 20 sea 20, que el dígito verificador al final sea el dígito que corresponde y que el DNI sea el DNI que corresponde, ¿sí? Luego la fecha de nacimiento, que la fecha de nacimiento no sea posterior a hoy, que no sea anterior a, no sé, a 1900. Y el correo electrónico que ya vimos que cumpla con la condición esta, ¿no? Que sea un correo válido. ¿Está? Avancen con este módulo y vamos a ver cómo hacemos para dar de alta un usuario relacionado a la persona. ¿Sí? Va a tener exactamente la misma forma, nada más que vamos a tener que seleccionar una persona para relacionarla al usuario. ¿Está? Bien, sigan avanzando con eso. Bien.
Si alguien quiere consultar algo, si no nos despedimos hasta el miércoles. La base de datos, sí, en la tabla 00, ¿qué pasa? Sí. Sí, tendrían que hacerlo de acuerdo a como ustedes tienen su modelo. Si tienen esos dos datos nomás, está bien. No, en realidad usuario acá tendría que tener un rela a la persona, ¿sí? Estaría faltando un rela a la persona, a la ID persona sería, ¿sí? El quill se relaciona con la persona, ¿sí? El quill yo lo puse no como llave secundaria, sino como un índice único. O sea, no hace referencia a ningún registro externo, sino que en la misma tabla el quill es único. Eso es lo que yo digo con esa sentencia, ¿sí? Sí, el domingo hicieron una clase de apoyo. ¿El domingo pasado? Sí. No, ayer no fue domingo. Perdón. Ah, ayer no. Claro, tienen que pedir. Si quieren hacer clase, pídanlo. ¿Sí? Porque si nadie pide, no. Bueno, escríbanle a Ale y él les va a coordinar. Ah, bien, perfecto, Ale. No hay problema. No hay problema. Buenísimo. Bueno. Bueno. ¿Estamos? Vayan avanzando y... Haría un counter, ¿eh? Bueno. Nos vemos el miércoles entonces. ¿Sí? Ah, dale, nos vemos. Saludos.